Muy buen día, mis queridos hermanos. Como siempre digo, abrazo fraterno, abrazo en Cristo. El título de la predicación es Cristo preeminente. Cristo preeminente porque no hay nada sobre Él. Él está sobre todas las cosas. Y vamos a ir a la carta a los Colosenses. El apóstol Pablo va a escribir entre el año 63 y 64, desde el primer siglo. Escribe, según capítulo 28 de Hechos, el versículo 30, que él estuvo 2 años en prisión en su propia casa alquilada en Roma. No es el final, porque después 2 Timoteo nos dice cuándo fue el final de ya de su ejecución. En este tiempo sabemos que Epafras era el pastor de la congregación local y le llega el informe en la cárcel justamente por este servidor. Y Tíquico es el mensajero según la epístola a los Colosenses. El apóstol Pablo no los conoció a ellos físicamente, escribe por carta, pero le habían dicho, le habían informado sobre los asuntos que había pasado, que estaban pasando dentro de la iglesia local. Se habían infiltrado los gnósticos, algunos que negaban la humanidad de Cristo, más que nada decían que era un fantasma, y otros negaban la deidad de Jesús, que Dios se hizo carne o que Jesús es Dios. El apóstol Pablo, ante todos estos errores, empieza a disipar las dudas, afianzando la fuerza ya en la salutación. Es interesante que empieza a hablar de la voluntad. Él, más que hablar o escribir como un hermano en la fe, escribe como un ministro, como un servidor. Por voluntad de Dios fue llamado. Le hace fuerza a lo que es el llamamiento. ¿Y para qué fuimos llamados? Para servir a Dios. Entonces no fue por hombres. Todas estas herejías, estos falsos en materia de doctrina, hermanos, para que podamos comprender, primero, no nos hace crecer en el pleno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, en lo que es la gracia, y tampoco va a llevarnos a tener una solidez, un cimiento sólido, certeza y seguridad de la salvación. Siempre el error de doctrina conduce a que coloquemos obras además de lo que Cristo hizo. Y eso no se puede. Por eso Cristo es preeminente, está sobre todo. Ahora, cuando podemos introducir la carta, vamos a notar en el versículo 1 y 2 la salutación. Como toda carta tiene una salutación, una introducción que también se puede ver del versículo 3, inclusive hasta el capítulo 2, versículo 5, o algunos dicen que mucho más, pero podemos ver la fuerza doctrinal que tiene. Y es un himno cristiano que entre párrafos del primer siglo, vemos que en varias partes se divide ya del versículo 12 en adelante, mostrando la deidad de Cristo, que Cristo es Dios, que Jesucristo es Dios, que Jesús es Dios hecho carne. Jesús es el título, Jesús es el nombre propio, así como las personas tienen su nombre. En el viejo pacto, Yahvé es ciertamente salvará, o Yahvé tiene que ver con el nombre de Dios, y Jesús es Yahvé salva. Y Jesús, en griego, es lo mismo, ciertamente salvará, porque Él salvará, es el Emanuel, el Dios con nosotros. Entonces, esto el apóstol Pablo lo da por sentado y le da fuerza a todo lo que es la cristología. En otras predicaciones hemos visto Filipenses capítulo 2, versículo del 5 en adelante. Hemos visto también el Logos hecho carne, Juan capítulo 1, versículo 1 hasta el 18 inclusive. Hemos tocado aspectos del libro de Hebreos también, que Él es y en el Hijo nos habló, y ya por medio de Él está dicho toda la completa revelación de Dios. Y este también es un himno cristológico que en una predicación pudimos tocar algunos aspectos importantes. Hoy quiero destacar la grandeza, la preeminencia, la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero decirles que dentro de la introducción, en ese cuerpo y ese contenido que hay de doctrina, también está la parte práctica ya del capítulo 3, capítulo 4, que son 4 capítulos, donde nos enseña a vivir conforme a la doctrina que tenemos. El apóstol Pablo los va a llevar a los hermanos, les va a fortalecer y animar que sigan en cómo ellos habían aprendido el Evangelio por Epafras, este siervo fiel, este colaborador. Los insta a que lleven fruto y sigan creciendo en el pleno conocimiento de Cristo. O sea que el pleno conocimiento de Cristo debe ser siempre en la esfera de la gracia. Entendiendo que en el primer siglo estaban estos agnósticos, gnósticos son personas que negaban justamente la humanidad de Jesús.
algunos creían que era un fantasma o tenía una apariencia. Él les va a recalcar en el versículo 15 que Él es la imagen del Dios invisible. Ya la deidad de Cristo iba a decir que Dios hecho carne es 100%. Ahora, nosotros tenemos que empezar a comprender lo que es esta carta para poder ver que los errores que había dentro se podían introducir no solamente en ese tiempo, sino hoy también. El apóstol Pablo lo va a animar, lo va a exhortar a que sigan hacia adelante. Y hay tres aspectos importantes de por cuál Él da gracia a Dios. Vamos a tomar desde el versículo 12, en este caso hoy, hasta el 23. Voy a leer desde el 12 al 23 y después vamos a sacar algunos detalles importantes, bien textual, de lo que nos dice la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por esta palabra. Versículo 12 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. O sea, visibles e invisibles, lo que se ve, lo que no se ve. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ese ministro es mejor traducido como, debe ser como servidor, como diácono, como servidor. Esa es la idea. El apóstol Pablo escribe a los hermanos en Colosas en una común fe. Los alienta porque habían recibido el evangelio con buena disposición y estaban creciendo en la gracia. Todos esos errores de doctrina se podían disipar. Todas herejías que entraban y eran destructivas en la congregación local se podían evitar solamente creciendo en el pleno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso iba a dar certeza y solidez. ¿Por qué Él da gracia? Por tres cosas muy importantes. Vamos a leer de nuevo. Versículo 12, 13 y 14 del capítulo 1. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. La palabra hizo aptos es icanó. Icanó es una palabra que solamente aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Segunda de Corintios 3:6 dice que nos hizo competentes, ministros del nuevo pacto. Competentes, nos hizo aptos, nos hizo calificar, no por nosotros mismos. Interesante. ¿Por qué el apóstol Pablo da gracia a Dios? No solamente porque estaban creciendo en el pleno conocimiento de Cristo. Él da gracia a Dios porque nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Tenemos herencia dentro de los santos en luz. Y siempre en la filosofía griega, y aún en ese primer tiempo, había y se contrastaba la luz con las tinieblas. Entonces él está mostrando algo muy importante. Por participar, daba gracia a Dios por participar. El versículo 3 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Quiero detenerme acá. Las dos preposiciones en griego son muy importantes. Si nosotros tenemos un lugar, una localidad, pero está gobernada bajo el príncipe de este mundo, donde hay potestades, la palabra ek es sacar de adentro. ¿Sí? Y no solamente nos saca, nos liberta, ¿sí?, de la esclavitud y quedamos ahí, sueltos. No.
nos saca, nos liberta, y hay un traslado, no solamente a una localidad, en el lugar donde nos encontramos. Nos saca, la preposición, y la preposición eis en griego es nos saca y nos mete adentro. Qué precioso, en el reino de Cristo. Nosotros, la iglesia no es el reino de Dios, la iglesia está comprendida, o mejor dicho, está dentro de lo que es el reino de Dios. Y el reino de Dios acá en este sentido está hablando del reino de Cristo, porque la iglesia, su ciudadanía, está en los cielos, aunque somos peregrinos de este mundo. Nos traslada, mejor traducción, al Hijo de su amor, al reino del Hijo de su amor. Como así dice Efesios 1, 6 y 7. En su amado Hijo, somos adoptados, estamos metidos como hijos adultos en el reino de Cristo, en el reino del Hijo de su amor, en el lugar de luz. Entonces vemos que nos saca de un lugar, pero no nos deja ahí. Nos saca y nos preserva porque nos traslada al meternos, nos traslada y nos mete en Cristo, en el Hijo de su amor, en el amado Hijo. Esto es lo que nos hace pensar que muchas veces cuando leemos rápido pensamos que está hablando de Jesús. No, ahí está hablando del Padre. ¿Quién lo hace? Miren qué interesante. Versículo 12 dice, con gozo, dando gracias al Padre o a Dios, el Padre, que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz. Pablo estaba gozoso y le estaba diciendo esta acción de gracia que nos hizo participar. Dios Padre nos hizo participar de esto, el cual nos ha librado. ¿Quién? El Padre, es el sujeto, de la potestad de las tinieblas. Potestad, la palabra potestad es muy fuerte en el griego porque habla de un conflicto donde se está alguien por caer y derrumbar hasta el final y viene una mano y lo rescata. En el último segundo. Tremendo. Qué maravilloso es esto. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas, un conflicto fuerte. Pero no solamente nos libró, nos sacó, sino que nos trasladó al reino de su amado Hijo. Nos metió en Cristo. Y esto lo hizo el Padre. El apóstol Pablo agradece entonces por participar de la herencia de los santos, primer punto. Segundo punto, podemos unir las dos acciones. Nos liberó o nos libertó del amo, del príncipe de este mundo y la potestad de las tinieblas y el reino de tinieblas. Y a la vez que nos libertó, también nos trasladó y nos metió en el Hijo de su amor. Pareciera como si el apóstol Pablo lo usa como sinónimo. No. La redención necesita un precio por el rescate. Esa libertad necesita un precio. El cautivo y el que está prisionero no puede redimirse a sí mismo. Necesita a alguien que intervenga. Y acá habla el 14, dice, ¿en quién tenemos? Fíjense el tiempo. No dice tuvimos o tendremos. ¿En quién tenemos? Redención por su sangre. Redención es rescate. Y valga la redundancia que esta redención tiene que ver con el perdón de pecados. Entonces, alguno pudiese unir estas dos palabras, pero no son sinónimas. Está hablando de dos aspectos de la cruz, o la obra de Cristo en la cruz, en quien tenemos redención y rescate. El perdón de los pecados, de todos nuestros pecados, y es por su sangre. Entonces, agradecido al Padre, porque nos hizo apto para participar. Segundo aspecto, nos trasladó, primero nos libertó y nos trasladó al Hijo de su amor, y va a dar la fuerza en el versículo 14 de lo que decía el versículo 13. El Padre nos libertó y nos traslada al Hijo de su amor. ¿En quién va a mostrar la obra de la cruz? Nadie puede ser salvo sin la obra de Cristo. Cristo es preeminente. Él está sobre todas las cosas. Cristo es primero en todo. En quien tenemos redención por su sangre. La única redención efectiva, eficaz, eficiente es en su Hijo, en Cristo, en quien Dios nos colocó. El perdón de pecados. Tenemos dos aspectos de la obra. Redención, rescatados por la intervención de Cristo Jesús. Y tenemos el perdón de los pecados. Nuestra cuenta ha sido saldada. Y acá viene la gran exaltación en el versículo 15 al 23, donde podríamos dar la fuerza de la exaltación y la proclamación de este himno cristológico. Cristológico nos habla de la deidad de Cristo en cuanto a su persona y su obra. Primero nos dice quién es Él. ¿Quién es Él? Versículo 15 al 20. Inclusive, o del 15 al 19. Y del 20 al 23, lo que hizo Él.
la obra de Él. Este himno cristológico, por lo que su persona, los primeros versículos del 15 al 19 y del 20 al 23, su obra. ¿Se dan cuenta qué interesante esto? El apóstol Pablo está muy agradecido. Y la forma de disipar y el antídoto contra el error de la doctrina, ¿saben lo que es? Crecer en el pleno conocimiento de Cristo. Él es preeminente en todo. Se lo va a mostrar con la primera palabra que aparece. En el primer versículo del 15 aparecen dos palabras. Imagen, que es eikon en griego, y prototokos, que es primogénito. Primogénito no es el primer creado, porque él no fue creado, ¿sí? En todo caso, Dios existió siempre, como dice la palabra del Señor, y en la concepción entró la existencia temporal como hombre, pero como Dios existió siempre. Y yo quiero marcar algunas cositas importantes. Cuando dice, Él es la imagen del Dios invisible, la palabra imagen, eikon, tiene tres aspectos importantes. La imagen es no algo débil, no algo que se ve y refleja más o menos. No, es la imagen, es el reflejo exacto. Cuando vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 3, que lo tengo que buscar, Hebreos 1:3, vamos a leer esa misma palabra. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Entonces tenemos la palabra imagen de Dios. La imagen de Dios es algo exacto. Él es Dios. Segundo término o aspecto importante para la palabra icon, imagen. Él es la representación de Dios. Él representa a Dios. Dios hecho carne. El Logo se hizo carne. Él siempre fue y es y será. Pero es interesante que la forma en la que está, Él es. Él es. Era, es y será, pero Él es la imagen del Dios invisible. Y tercer aspecto importante es la manifestación de Dios. Primero, imagen. Reflejo no es la imagen exacta. No es algo distorsionado. Segundo, Él representa a Dios. Y tercero, es manifestación según Juan 1:18. El unigénito Hijo, el unigénito Dios, lo dio a conocer. ¿Por qué manifestación? Porque Juan 14:9 dice, ¿dónde está el Padre? ¿Dónde está Dios? ¿Cómo hacemos para conocerlo y verlo? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahí tenemos la manifestación de Dios. Entonces, en la palabra imagen tenemos tres aspectos importantes. Tenemos la parte de, como decía esta palabra, imagen, la semejanza exacta, podríamos decir, de Hebreos 1:3, la representación, ¿sí? Así como Dios puso un representante en la tierra, con Adán en el Génesis, y la manifestación visible del Dios invisible. Sería más lógico hacer una imagen de algo que se ve que imagen de algo que no se ve. Esto es lo que rompe el esquema de nuestro intelecto, nuestra parte cognitiva y de entendimiento. Pero Él es la imagen de lo que no se ve, del Dios invisible. Él es Dios. Primogénito de todas las cosas, primogénito de toda creación. Ustedes van a ver en el versículo 15 que se relaciona primero en la deidad. Él es primero, es el primogénito. La relación de la deidad, que Cristo es Dios. Después va a relacionar a que Cristo es el primogénito, pero de la creación. Y que Cristo lo va a relacionar con que Él es el primogénito, mejor dicho, el preeminente y la supremacía que Cristo tiene sobre la iglesia. Hay relaciones sobre la deidad, sobre la creación y sobre la iglesia. Entonces vamos a ver el versículo 15, la parte B. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cuando hablamos del primogénito de toda creación, tenemos que entender que todo fue hecho por Él. Él es el originador. Él es el originador de toda la creación. Es más, por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Es el agente, hermanos. Es el agente, es el arquitecto, por medio del cual se hicieron todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, principados, dominio, lo que sea. Todo fue hecho por medio de Él, como agente instrumental. Y tenemos también la meta o la causa a la cual todo se lleva a cabo. La creación, hermanos, aunque ustedes no crean,
fue un acto de Dios originador. Él es el primogénito de toda creación. No está hablando que Él es el primero creado, Él es el primero en orden, en jerarquía, pero los primogénitos, en realidad, se habla también de privilegio. Él es soberano sobre todo. Él es soberano sobre todo. Entonces, Él es el primogénito de toda la creación, no solamente en orden, en clase, antes de todo lo creado, sino que Él es soberano y dueño. Esa es la fuerza que tiene la palabra protótocos. Entonces vemos que Él es el originador de la creación, Él es el medio, el arquitecto, y Él es la meta, porque fue creado también para Él. 3 aspectos importantes. Porque en Él va a explicar, versículo 16 va a explicar lo que dice el 15, porque en Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, las visibles, las invisibles, tronos, dominaciones o dominios, principados y potestades. Y Él existe. Pero anteriormente dice, todo fue creado por Él y para Él. Esto me hace recordar a Romanos 11:36. Oh, la riqueza y la profundidad de tu gloria. Todo es por Él, por medio de Él y para Él. La misma expresión que Apocalipsis 22:16. Por Él. Él va a llevar esta creación que se originó de una vez hasta el final, hasta su clímax. Por eso, aunque nosotros estamos en Cristo, tenemos una posición en Cristo, esta realidad será futura en nuestras vidas cuando Él nos venga a buscar. Y posiblemente el estar en Cristo va mucho más que solamente la congregación local o la iglesia como cuerpo de Cristo. Apunta también a la forma escatológica del reino de Cristo, cuando todos sus enemigos queden por estrado de sus pies. O sea que va sucediendo la creación de un momento que vemos que fue creado y originado por Él, lo va llevando a cabo hasta la redención final. La misma gloria de Dios está comprendida en eso. Dice que todo lo que fue creado fue por Él y para Él. Y nada se escapa de su mano. Él existe con anterioridad a todo. Y todo tiene en Él su consistencia. En Él subsisten todas las cosas. Él las sostiene y Él las lleva a cabo. Es tremendo, hermano, cuando uno estudia algo de lo que es la física y lo que está más entendido. No hay un problema de fisión atómica solamente porque Él sostiene todo. La masa que hay en todo lo que es el núcleo de lo que es la Tierra y demás, no estalla, hermanos, porque solamente Él lo sostiene. Las leyes que los científicos se preguntan cómo es que de una manera u otra se sostienen todas estas leyes, es porque Él las sostiene. En Hebreos capítulo 1 vemos que Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No solamente Él dijo, Él hizo. Entonces, hermanos, fijémonos, miremos a Cristo. Cristo es preeminente sobre todo. Él también es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Tiene la preeminencia de que Cristo es el conductor, es la cabeza, es el Señor de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Esto no es que una persona se levanta nomás de los muertos y después vuelve a morir. Cristo es el único primogénito de entre los muertos. Porque Él murió, se levantó entre los muertos y no volverá a morir. Él vive. Esa es la palabra interesante. Y no solamente el primogénito entre los muertos y que resucitó, y en esa resurrección está nuestra esperanza, sino que comunica vida y de Él se crea una nueva humanidad. De modo que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. La resurrección de Cristo nos da esa bendición tan grande de esperanza ahora y hasta el final. El primogénito de entre los muertos para que sea el primero en todo. Y voy a leer otra versión acá que dice, por cuanto agradó al Padre. Esa palabra plugó o agradó al Padre, hermanos. Que en Él habitase toda plenitud. No hay que confundirla con Colosenses 2:9, que en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Acá en Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre, está hablando de que a Dios Padre le agradó que en Él, solamente en Él, habitase toda plenitud. El pleroma. Perfecto. Por las dudas se había agnóstico y decía que Dios estuvo en Jesús un poquito de tiempo. Esta palabra habitar, de donde viene de griego, la voy a buscar acá, que es katoikesai, que es habitar de kaitokoe sería el verbo, que es habitar, morar,
Más que fijar tienda, es morar permanentemente hasta el final, de manera completa. Dios hecho carne. No un momento temporal, sino para siempre y de manera permanente. Qué precioso es esto. Por los agnósticos, porque si alguno de los hermanos puede ser susceptible a esto y estar débil, él lo estaba cimentando, solidificando en la fe. Miren que Dios invisible, ahora en Cristo, ustedes saben, el que escucharon el Evangelio, Él es la imagen de Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación, el primero de la creación. No solamente fue hecho por Él, sino por medio de Él. Y para Él es el originador, el arquitecto, la meta, el propósito. Pero no solamente eso. Ustedes fueron salvos por mediante la sangre de su cruz. Él pagó el precio. Él lo rescató. La reconciliación Dios la hizo consigo mismo porque nadie podía reconciliarse con Dios. Es el hombre que está enemistado con Dios. Cristo lo hizo posible. ¡Wow! Todo lo que ustedes están disfrutando tiene que ver con la reconciliación, con la redención, con la propiciación, porque Él lo hizo posible. Él nos hizo apto. El Padre nos hizo apto en su Hijo. Cristo, al estar en Cristo, tenemos todos estos beneficios, estos resultados que devienen de la cruz. Entonces, la deidad de Cristo se comprende entre los versículos 15 hasta el 19 inclusive, entendiendo por cuánto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, es toda. Habla del Redentor crucificado y resucitado, de toda esa obra. El Redentor que viene a dar su vida como sustituto, pero no solamente da su vida como Redentor, sino que ese Redentor que ha sido crucificado, ha sido resucitado y asciende a los cielos. ¿Por qué es tan importante comprender la encarnación y la manifestación de Dios hecho carne? Porque es la forma también de llevar la obra de la cruz. Sin encarnación no hay lo que es la redención. Es interesante que el apóstol Pablo también dice la obra que ocurre en la persona de Cristo. La parte de la deidad, su persona, del 15 al 19 y del 20 al 23, la obra de Cristo. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Se dan cuenta que reconcilió consigo mismo? ¿Se dan cuenta que acá tiene que ver con la reconciliación por medio de su vida? La enemistad, la enajenación, la alienación, el alejamiento del hombre con Dios. Ahora veo un camino. Ahora hay paz con Dios para aquel que cree, el que tiene fe, el que ejerce la fe, el que acepta el Evangelio de la gracia. Hoy tiene un camino abierto, tiene un acceso al Padre. No hace aceptos del Padre porque nos pone en Cristo, nos mete en Cristo. No solamente nos liberta de un reino y no solamente nos saca de un lugar y nos deja ahí porque sí. No, nos preserva. La salvación tiene dos aspectos importantes que no hay que olvidar. Él nos libertó, escuchen, una vez, y nos preserva para siempre. Si bien Él nos sigue libertando por el poder de su Espíritu hasta el final, la liberación, cuando Él lo hizo en la cruz, lo hizo una vez. Nos sacó de un reino de tinieblas y de potestad bajo el amo Satanás. Nos trasladó ahora al reino de su amado Hijo Jesús, un reino de luz y lleno de beneficios, de posesiones espirituales, como dice Efesios 1:3. El versículo 20 habla de la obra que Él hace, porque dice, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Ahí está el significado de por qué Él lo hizo. ¿Por qué hizo eso? Para reconciliar consigo todas las cosas, para mostrar la grandeza y la riqueza de su poder. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. El apóstol Pablo está hablando. Ahora a los gentiles que también habían creído en el Evangelio de la gracia, a ustedes también nos reconcilió. No solamente los judíos que hemos creído en el Mesías y lo hemos aceptado que Él es, sino en ustedes también que eran gentiles, que estaban lejanos, habéis creído en el mismo Evangelio por gracia, solamente por Él. Ahora dice lo que ocurre en la obra en cuanto al propósito, versículo 22. En su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santo y sin mancha, irreprensible delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El apóstol Pablo se salía de su expresión y su pasión, lo que tenía por las misiones. Él sabía que estaba comprometido con el mensaje de salvación. Primeramente el mensaje de salvación a los cristianos que estaban
consolidando la congregación. Tenían que estar sólidos y firmes en la doctrina. Eso iba a ser el antídoto para evitar todos los errores y herejías que introducían los falsos, los religiosos, los secularistas. La única manera de nosotros poder sacar afuera de la iglesia local el error de doctrina es creciendo en el pleno conocimiento de Cristo. No dar firmeza y solidez en la gracia. Pero el apóstol Pablo no se quedó ahí y estrecho diciendo, bueno, le estoy predicando a ustedes, le estoy solidificando de vuelta lo que ustedes ya saben, sigan hacia adelante. No, si no vamos y que prediquemos a todas las otras personas. Estaba comprometido con el mensaje de salvación, tanto en la iglesia local como para el mundo. Y nosotros tenemos que estar comprometidos también de predicar al mundo donde sea. Porque lo último de la tierra no hay alguien que lo pueda fijar. Lo último de la tierra puede estar en cualquier lugar donde Dios nos mande a predicar. A toda criatura, sin importar edad, etnia, raza, tribu, nación. En realidad, etnias son naciones. A quien sea. Y más en esta generación que está ahora creciendo, no solamente sin esperanza, sin información bíblica, de la cual nosotros debemos predicar el evangelio de la gracia. Por eso habla como servidor. Y para no dejar, por si acaso, ahí en las nubes, de vuelta lo aclara, servidor de Cristo. Que no sea un servidor etéreo que queda como flotando. ¿Servidor de quién? De Cristo. Fíjese qué interesante. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual Pablo, fui hecho ministro, servidor, diácono. Servidor sería la mejor traducción de esta manera. Él va a explicar todo el mensaje de salvación. Cristo es preeminente sobre todo. Cristo hizo un montón de cosas. Primero vamos a repasar. Él es la imagen de Dios invisible. Él es la imagen de Dios invisible. Segundo aspecto, Él es el primogénito antes de todas las cosas de la creación. Es el originador, es el arquitecto, es la meta y propósito de la creación. Lo lleva hasta el final. Su plan no va a ser alterado por nada ni nadie. Él lo tiene fijado, Él sabe todas las cosas. Apocalipsis lo dice hasta el final, es el alfa y la omega. Todo concluye por medio del propósito conforme a su voluntad. Ahora dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra. Y todo lo que está creado fue por Él, por medio de Él y para Él. Lo va a explicar. Tercer aspecto, Él es antes de todas las cosas. O sea que en Él subsisten todas las cosas, pero Él es antes. Él es el prototocos, el primero, antes, en orden, jerarquía, pero tiene el privilegio porque es dueño, Él no es creado, Él es el soberano. Cuarto aspecto importante, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo, Él es el dueño de la iglesia, Él es el Señor. Nosotros somos siervos. Él es el reconciliador, el que hace consigo mismo y trae paz a aquel que cree en su obra. Él abre el camino. La enemistad, ahora hay un camino de amistad por medio de lo que Él hizo, por su sangre. Efesios 2:14, Colosenses 1:20, mediante la sangre de su cruz. La sangre es el precio por el cual nos ha dado el rescate. El perdón de pecado ha saldado nuestras deudas, pasada, presente y futura. Él nos ha comprado con su sangre. Dios nos hizo acepto en Cristo. Cristo es preeminente. Él es preeminente sobre todo. Y como si fuera poco, nos ha santificado y nos guarda irreprensible, de manera irreprensible, que nadie tenga de qué tomarnos hasta la venida de nuestro Señor. Acordémonos, siempre acordémonos, que Él nos libró una vez, nos preserva en Cristo Jesús y de ahí no nos salimos jamás. Quería mencionar alguna cosa importante. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en nuestras Biblias, en Él fue creado todo lo que hay, versículo 16, lo leo en otra traducción que va a decir lo mismo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, lo que hay en el cielo y la tierra. Eso está hablando, el tiempo es un auristo. Presten atención a esto. El tiempo es un auristo, es una obra, un acto de Dios concluido y terminado. Pero cuando sigue el versículo 16, dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahí cambia el tiempo perfecto de una obra realizada, pero continuada hasta el final. Qué maravilloso es ese tiempo.
El acto de la creación fue una vez. El acto que Cristo hizo en nuestras vidas fue una vez, pero su obra continúa hasta llevarlo a su clímax. ¡Qué precioso! Cristo es la imagen de Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación. Él es el creador del universo. Él es antes de todo. Él es el sustentador. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el primogénito entre los muertos. ¿Se acuerdan? 1 Corintios 15. Él es la primicia y después todos en orden. A través de su resurrección tenemos esperanza. No solamente vida eterna, sino cuerpos glorificados. Resurrección y glorificación. En Él habita la salvación porque Dios dice que en Él, a Dios Padre le plugó, le agradó que en Él habitase todo. Tiene que ver con el Redentor, tiene que ver con el Redentor crucificado y resucitado. Eso está hablando. Colosenses 1:19. No solamente la persona de Cristo, sino lo que Él hace. ¿Qué hace en el versículo 20? Él es el reconciliador. ¿Y qué también nos hace? No solamente nos hizo apto en Cristo para la herencia de los santos luz, nos ha santificado una vez y para siempre por la obra de su Espíritu Santo. Vemos la relación que hay con la deidad, la relación que hay con la creación, la relación que hay con la iglesia. La obra de Cristo es inalterable. La obra de Cristo fue efectuada en nuestras vidas cuando Dios el Padre nos colocó en Él por la fe. Y de esa fe, de fe a fe, como dice Romanos, hasta el final. Cristo es preeminente. Cristo es sobre todas las cosas. No solamente la imagen del Dios invisible, que hace visible al invisible y veló su gloria, porque todos lo despreciaron, aún viendo sus milagros, prodigios y maravillas. Muchos le rechazaron, ni aún viendo las obras no querían venir a Él. Pero si alguno lo conoce en la carne, ya no lo conoce a Cristo así. Por eso el que está en Cristo ahora es nueva criatura, porque la resurrección ha dado la esperanza de que así como Cristo resucitó, nosotros también vivimos y así también viviremos para siempre. Cristo es preeminente. No solamente su persona es algo que debemos tener siempre en nuestra memoria y en nuestro corazón. Cristo Jesús, por medio de su sangre, ha pagado el precio por los pecados de todo el mundo. Cristo murió por todos, no hay ninguna contradicción, pero solamente es efectiva si vos y yo creemos y aceptamos el Evangelio de la salvación. Cristo es preeminente, lo hizo posible para que ninguno de nosotros hoy, dentro de la iglesia local, podamos ser dispersados como ovejas cuando Él es el buen pastor. Atraídos y seducidos por personas que hacen a través del Evangelio de la gracia por ganancia deshonesta, que ultrajan las casas de las personas que son débiles en su fe. Estas cosas no sucederán si nuestra congregación, el lugar donde nos encontramos o donde vos estés congregándote, te afianzas en la roca que es Cristo. Crece en la doctrina, porque vas a crecer en la gracia. Si sabes bien la posición que tenés en Cristo, te va a ayudar mucho más en los deberes cristianos, en comunión, en permanecer, en someterse los unos a los otros, en la compañía, en el compañerismo, la camaradería que tenemos cristianos. Nos debemos ayudar porque nuestra redención está más cerca que ayer. Dios, te alabamos, tú eres bueno, eres grande, eres poderoso. Abre los ojos del entendimiento de nuestros corazones para que la luz de Cristo sea abundante en cuanto a la esperanza que nos aguarda, pero también en la vida presente. Por favor, Señor, que esta palabra que tú envías toque lo profundo de cada corazón, la fibra más íntima, y que los que creen en ti sean confrontados para poder seguir creciendo, y que los que nos creen puedan aceptar el Evangelio, que es de pura gracia. Amén.